Hola, te doy la bienvenida al episodio 4 de Té y Fantasmas, donde te voy a contar la historia de Gil Pérez, un soldado español destinado en Filipinas en el año 1593, que fue el protagonista de un suceso paranormal fantástico. Y además te voy a leer un documento escrito en 1698 sobre el caso. Pero antes, un té, que no se puede hablar tanto sin beber algo. Hoy estoy tomando Lady Grey de Twinings. El té Lady Grey es la hermana desconocida del Earl Grey y es un té mucho más delicado y absolutamente delicioso. Y de hecho toda la gente que conozco que prueba el Lady Grey me dice que es mucho más rico que el Earl Grey y a mí francamente me encanta. Pues he estado investigando casos de teleportación y he encontrado uno fascinante del siglo XVI, de 1593. Y he estado buscando a ver si conseguía encontrar un testimonio contemporáneo y no lo he encontrado. Seguiré buscando. Por ahora, el testimonio más cercano al suceso que he encontrado es de un siglo más tarde, de 1698. Para que lo entendáis mejor, está escrito en un lenguaje un poco complicado. Yo lo he suavizado un poquito, pero también tenéis que saber para entenderlo que por aquel entonces, en 1593, Filipinas era todavía una colonia española y el gobernador, que era el señor Gómez Pérez das Mariñas, que a veces le llaman solo Gómez Pérez, se acababa de morir en una incursión militar contra piratas chinos. Entonces, el grupo de soldados que había ido con el gobernador a luchar contra los piratas habían vuelto a Manila y en Manila habían dicho que había muerto el gobernador y estaban buscando un gobernador para sustituirlo. ¿Vale? Entonces el texto dice, es digno de ponderación que el mismo día que sucedió la tragedia de Gómez Pérez, se supo en México por arte de Satanás, de quien valiéndose algunas mujeres inclinadas a semejantes agilidades, trasplantaron a la Plaza de México a un soldado que estaba haciendo posta una noche en una garita de la muralla de Manila, y fue ejecutado tan sin sentirlo el soldado que por la mañana le hallaron paseándose con sus armas en la Plaza de México, preguntando el nombre a cuantos pasaban. Pero el santo oficio de la Inquisición de aquella ciudad le mandó volver a estas islas, donde le conocieron muchos que me aseguraron la certeza de este suceso. Este pequeño párrafo aparece en un libro histórico escrito por el padre Fray Gaspar de San Agustín, que es un historiador español del siglo XVII, que escribió un libro llamado Conquistas de las Islas Filipinas, la temporal por las armas del señor don Felipe II el Prudente y la espiritual por los religiosos de la Orden de San Agustín, parte primera. Y como os he dicho, está publicado en 1698. Una forma de contar esta historia un poco diferente fue la que encontré en un texto mucho más antiguo, donde habla un poco del suceso tal y como lo vieron diferentes autores. Dice, el padre Colin dice en la página 146 que en la misma noche del fracaso, se refiere al fracaso de la incursión contra los piratas, que en la misma noche del fracaso, en la portería del convento de San Agustín de esta ciudad, amanece hendida la pared en que estaba retratado el gobernador por la misma parte de la cabeza que le hendieron los matadores. El padre Gaspar de San Agustín, mencionando el mismo hecho, añade, la cual señal vi yo. Y más abajo nos cuenta que un soldado fue transportado por las brujas de Manila a México, por lo que se llegó a saber allá el hecho el mismo día. El soldado fue después remitido a Manila por la Santa Inquisición, según se lo contaron los que aseguraban haberle conocido. Morgan, que es otro historiador, acaso por no dar crédito a tales hechos, no solo no los menciona, sino que dice terminantemente más adelante que no se supo la nueva hasta que vino don Juan de Velasco por el mes de noviembre de 1594, esto es 13 meses después. Estas cosas no son de extrañar, porque a juzgar por los libros escritos entonces sucedían muchos milagros por aquella época.
las cosas más sencillas se reputaban por maravillosas, siendo lo maravilloso más creíble que lo natural, tratándose sobre todo de las cosas de la fe. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió exactamente? Según lo entiendo yo. Bien, el 23 de octubre de 1593 muere Das Mariñas, el gobernador. El 24 de octubre de 1593, un soldado está haciendo guardia en la Capitanía General de las Filipinas, en Manila, que digamos que es como el centro militar más importante de las Islas Filipinas en aquel momento, en una de las garitas de la muralla, y en la Capitanía General pues está hablando de que ha muerto el gobernador y que hay que encontrar un gobernador nuevo. En ese momento, según otras fuentes, el soldado empieza a marearse y a sentirse cansado. Se apoya contra la pared, cierra un momento los ojos y cuando los abre se encuentra que está en Ciudad de México, en lo que ahora es el Foro, es la plaza principal de la Ciudad de México, que entonces era la capital del Virreinato de Nueva España, que está, bueno, al otro lado del globo con respecto a Filipinas. Entonces se encuentra allí, pero se encuentra allí vestido de soldado filipino y con las armas del soldado filipino. Y por supuesto, sin entender absolutamente nada, empieza a preguntar a la gente, oye, ¿qué está pasando? Y la gente también lo encuentra raro y empieza a preguntarle, ¿quién eres? ¿Qué te dedicas? El hombre pues explica su situación, pues mira, es que yo soy soldado de Filipinas, ha pasado esto, se ha muerto el gobernador, yo estaba en la garita y ahora no sé dónde estoy, pues estás en México, pero hombre, ¿cómo voy a estar en México? Tal. Estas cosas. Y entonces, claro, por un lado, ahí se conoce que ha muerto el gobernador de Filipinas, que en ese momento es importante porque Filipinas depende del Virreinato de Nueva España administrativamente. Y por otro lado, claro, la gente empieza a decir, uy, qué cosa más rara que está pasando aquí, que este hombre se ha teletransportado. Entonces, uno, lo acusan de deserción porque no está en su puesto, y dos, se lo llevan a la Santa Inquisición, porque claro, tiene que ser una cosa de brujería. 13 meses después, en noviembre de 1594, don Juan de Velasco, un militar español, llega a México en un galeón con la noticia de la muerte del gobernador. Y Gil Pérez, finalmente, la Santa Inquisición le dice, mira tío, vuélvete a Filipinas, a tu trabajo, y volvió. ¿Vale? Ha habido muchas versiones de esta historia. Por ejemplo, en el año 1900, el folclorista mexicano Luis González Obregón lo incluyó en un libro suyo. También se incluyó en el Harper's Magazine unos años más tarde, creo que en 1908, en una historia llamada Leyenda del espectro viviente de Thomas Alybourne Jambier, que ahí es donde le da por primera vez nombre al soldado y dice que se llama Gil Pérez, pero creo que es ahí la primera vez que se le nombra, antes no se le da nombre. Y curiosamente, este autor, Tomás Alybourne Jambier, dice que Antonio de Morga, que es el historiador que nos habían dicho antes que no se creía la historia, dice, había escrito que la muerte de Pérez das Mariñas fue conocida el mismo día en México, pero Morga ignora cómo esto pudo ser y no menciona al soldado. O sea que parece que aunque no se crea lo del soldado, sí se creía que el mismo día fue conocida la noticia en México. El hecho de que un suceso ocurrido en Filipinas se conozca el mismo día en México en el siglo XVI es imposible, porque en el siglo XVI había que llevar una carta o una persona físicamente y encima no había aviones, no había barcos rápidos, era todo muy lento. Entonces, solo el hecho de que este Morga diga que se ha conocido la noticia el mismo día ya implica un suceso paranormal, porque no había ninguna forma técnicamente posible de que ocurriera en esa época. Y se ha incluido en muchos libros. Washington Irving, en Cuentos de la Alhambra, incluye una historia parecida. Parece que es como una historia que gusta mucho, que se repite de forma ficticia, con pequeños cambios aquí y allí, se embellece, se engrandece, se hacen pequeñas ediciones y se convierte en lo que hoy llamaríamos una leyenda urbana. Pero desde el punto de vista paranormal, los investigadores del siglo XX pues, se interesaron por esta historia y han tenido diferentes opiniones, ¿no? Por ejemplo, Morris K. Jessup y Brinsley LePort Trench sugirieron que era una abducción alienígena,
pero Colin Wilson y Gary Blackwood piensan que es un caso clave de teletransportación. La verdad es que la historia es preciosa. A mí me llama la atención de nuevo que sea un momento clave en la historia, aunque ahora no nos parezca muy importante, porque la verdad es que Filipinas tuvo un montón de gobernadores. En aquel momento pues, murieron gobernadores y además de forma tan violenta, pues era una cosa muy importante. Entonces sí que hay como una carga emocional muy grande en ese momento de lo que está sucediendo. Y esto ya lo hemos visto en episodios anteriores, que parece que los momentos históricamente fuertes pues se prestan a sucesos paranormales o se prestan quizás a que un suceso paranormal se atribuya a una época histórica de mucha importancia porque son las épocas históricas que más presentes están en nuestra mente. Una cosa que me llama la atención que todavía no hemos visto hasta ahora es lo paranormal como brujería o como suceso debido al diablo. Hasta ahora lo que hemos visto es que la gente consideraba sus experiencias paranormales como cosas naturales y no necesariamente malas. Sin embargo, aquí inmediatamente se van a la brujería, se van al diablo y se van a la Santa Inquisición. Esto es el siglo XVI, es un siglo en el que está muy presente el diablo, la preocupación por el diablo, sobre todo en los países protestantes. En los países católicos, la Santa Inquisición estaba más preocupada por los judíos que se escondían, por los protestantes que se escondían, por los musulmanes que se escondían y por los malos usos y las malas prácticas católicas, porque ahí es cuando la Iglesia se da cuenta de que la mayoría de la población no tiene una teología fija, no entiende muy bien la, los preceptos del catolicismo y entonces empiezan a dar muy duro a la gente que usa el catolicismo de una forma, digamos, heterodoxa, que no entra dentro de los cánones de lo que quiere la Iglesia. Sí hay juicios a la gente por hechicería, por trata con espíritus, por adivinación, sí los hay, pero no son esquemas de brujas, esas grandes cacerías de brujas del Sabbat que hay en el norte. El único caso que hubo así, de un caso de brujería totalmente europeo y de persecución totalmente europea, es un caso que hubo en el País Vasco, que es muy interesante y que puedo hacer otro episodio sobre él, pero que ahora mismo no nos interesa. Lo que quiero decir es que la Inquisición, muchas veces tenemos una idea totalmente errónea de lo que fue y cuando uno se pone a leer concretamente las actas y las sentencias de las personas acusadas de hechicería o de trato con el diablo de la Inquisición en España, pues se da cuenta de que no tiene nada que ver con lo que se ve en las películas. Ahora bien, yo no he encontrado el acta del juicio de la Inquisición de Nueva España, es decir, de México, para esta persona, ¿vale? También es verdad que yo no soy historiadora, no controlo muy bien las bases de datos y es muy posible que esté, como tampoco sabemos cómo se llama, porque ya hemos visto que el nombre de Gil Pérez aparece mucho más tarde y tampoco estamos seguros de que se le llegara a hacer un acta, aunque es poco probable porque la Inquisición mantenía la documentación muy bien. Pues nada, seguiré buscando y si encuentro el acta de un juicio que pueda ser de este señor, de este pobre soldado, pues os lo digo. Existe, por supuesto, la opción de que este hombre fuera teletransportado de forma natural, no paranormal, porque la teletransportación es científicamente posible, aunque poco probable y muy rara. Por ejemplo, hay un equipo de científicos de Austria, Canadá y Alemania que han teletransportado una partícula de luz de una isla a otra que estaban separadas por 143 kilómetros. Claro, esto es una partícula, es el estado cuántico de una partícula de luz, que vete tú a saber lo que significa eso, pero entiendo que es como una parte más pequeña de una partícula de luz. Y ya teniendo en cuenta que las partículas de luz son súper pequeñitas,
tan pequeñitas que no podemos concebir lo pequeñitas que son. Pues han cogido una parte todavía más pequeñita de esta cosa súper pequeñita y la han transportado 143 kilómetros. Si esta tecnología se puede escalar, pues la teleportación es posible. Es posible que se dieran las circunstancias necesarias en la naturaleza en ese momento en Filipinas para teletransportar vivo a todo un señor con su uniforme y sus armas. Parece poco probable, ¿no? Parece más probable que fuera una abducción alienígena o una leyenda urbana, pero es interesante que se pueda hacer, o sea, que sea posible, y quién sabe si algún día será posible. Yo, la verdad, francamente, yo me apunto totalmente a la teletransportación, porque, mira, además, ahora en verano que es el momento de viajar, los coches, las caravanas, que hace calor, que tengo que pararme, que hay que poner gasolina, que no sé qué, que no sé cuánto, que sería muchísimo mejor simplemente meterse en una especie de pequeño armarito, darle un botón y plup, 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 ya estás en casa de tu abuela. ¿No sería fantástico? Bien, pues eso es lo que yo quiero. Si este señor viajó de Filipinas a México, no veo por qué yo no puedo viajar de Madrid a Galicia, que está muchísimo más cerca. Gracias por escucharte y fantasmas. Sigue el podcast para no perderte ningún episodio. Búscame en Instagram, @t.i.fantasmas. Si te interesa algún tema concreto o quieres contarme tus experiencias paranormales, puedes escribirme a teifantasmas@gmail.com. Nos vemos la semana que viene.